En una oficina, mientras las personas trabajaban, la radio emitía una alerta sobre la tormenta de polvo que actualmente azotaba la nación, la cual causaba graves daños, por lo que pedían a todos que priorizaran la protección y gestión de sus propiedades. En ese momento, un hombre llamó a Seula preguntándole si había terminado el informe que le había solicitado. Ella respondió que sí y que se lo enviaría ahora mismo. Su amiga, sentada a su lado, le preguntó en voz baja qué haría ese fin de semana, diciéndole que ella iría de compras y preguntándole si quería acompañarla. Pero en ese momento Seula escuchó el timbre y se levantó, pidiéndole que le diera un segundo. Fuera, un delivery había traído un paquete y esperaba pacientemente con una máscara debido a la tormenta de polvo. En ese momento Seula preguntó quién era, y el repartidor respondió que tenía una entrega. Entonces el escáner pidió una verificación de residencia, y el delivery acercó el código de su mano para escanearlo. Una vez que su identidad fue confirmada, las puertas se abrieron automáticamente. El repartidor entró y las puertas se cerraron detrás de él. El delivery preguntó si ella era Seula Jones. Luego sacó un escáner y le pidió que escaneara su código de barras para confirmar su identidad. Después de hacerlo, Seula le agradeció con una sonrisa. Una vez entregado el paquete, el repartidor salió de la casa. Mientras tanto, dentro, Seula bajó el paquete y comenzó a abrirlo. Luego llamó a Sawol preguntándole si podía ayudarle, pero no recibió respuesta. Seula volvió a llamarla, pero al no obtener respuesta comenzó a caminar hacia su habitación. Al abrir la puerta no vio a Sawol allí, lo que la asustó inmediatamente. Fuera, el delivery se dirigía a su camión, pero de repente se detuvo antes de entrar. Volteó al escuchar a una niña llamándolo. El repartidor le preguntó qué pasaba, y la niña le preguntó qué debía hacer para ser como él. El delivery le preguntó a qué se refería. Luego se acercó a ella y le preguntó dónde vivía, diciéndole que era peligroso vagar sola afuera y pidiéndole que regresara a casa. Pero la niña le dijo que quería ser un repartidor, preguntándole qué se necesitaba para ser una como él. El delivery, al escuchar eso, le preguntó por qué quería convertirse en repartidor. Serio, el repartidor la observó e intentó ver su código de barras, pero notó que la niña no tenía uno. Eso le hizo comprender el motivo. Entonces el delivery le explicó que ese trabajo era difícil, estaba tan ocupado haciendo entregas todo el día que apenas tenía tiempo para descansar. Lluvia, nieve o granizo, no importaba el clima, tenía que trabajar igual. Además, debía usar esa máscara de gas sofocante todo el tiempo, poniéndosela y quitándosela constantemente, lo cual era muy molesto. En ese momento, el repartidor sostuvo un cuchillo que iba dirigido a su cabeza y dijo que la peor parte de ese trabajo era exactamente eso. Un hombre acompañado de muchos más había lanzado el cuchillo para matarlo. El delivery lo atrapó y este se clavó en el suelo. Luego acomodó sus guantes, preparándose para otro día de trabajo. El grandote le pidió que dejara el camión y se largara, entonces lo dejaría vivir. Para ser claros, advirtió que más de 10 repartidores del distrito 4 habían muerto en sus manos antes. El delivery dijo que eso sonaba aterrador, pero que lo sentía, debía seguir haciendo entregas. Luego le preguntó si él haría las entregas en su lugar si le dejaba el camión. El grandote sonrió y respondió que por supuesto, aunque el destino de los paquetes cambiaría un poco. El delivery dijo que eso no le servía. Su jefe lo haría mierda si estropeaba las entregas. El grandote le preguntó si acaso eso no era mejor que morir, diciéndole que no desperdiciara su vida y pidiéndole que hiciera lo que le decía mientras todavía estaba siendo amable. Después le recordó nuevamente que ya había matado a 10 repartidores. El delivery dijo que era curioso que hablara de esa manera mientras lo miraba así. Luego tomó el cuchillo, lo levantó en el aire y lo lanzó con fuerza, diciendo que incluso la niña se reía de él por creerle. La niña no entendió el chiste, pero un pequeño corte pasó por la cara del grandote, quien ni siquiera lo notó. El cuchillo había perforado su tanque de oxígeno, haciendo que el hombre se asustara. Sin embargo, el delivery le hizo una señal para que atacara. Quería ver si era verdad que había matado a 10 repartidores, tal vez sería divertido. El grandote gritó que lo mataran y todos se lanzaron contra él inmediatamente. La niña se ocultó detrás del camión observando, mientras el delivery golpeaba a uno con una brutal patada que lo derribó al suelo. Otro intentó atacarlo con una espada, pero el repartidor la bloqueó con las barras metálicas de sus guantes y, lanzando un fuerte golpe, partió la espada por la mitad. Inmediatamente después, con otro golpe, noqueó al hombre de la espada. Cuando este cayó,
vio venir a más hombres detrás de él, pero el delivery se puso serio y se lanzó entre todos ellos con una serie de golpes, dejándolos fuera de combate. El grandote se lanzó contra él, maldiciéndolo y gritando que lo aplastaría. Pero al atacar, el delivery se movió tan rápido que falló. De repente, la mano del repartidor tocó la cabeza del grandote y, parado sobre él, le preguntó si realmente había logrado matar a 10 repartidores siendo tan débil. Luego sujetó el cuchillo que estaba clavado en el tanque de oxígeno y lo arrancó con fuerza. Después, en esa posición, pateó la espalda del grandote, enviándolo contra los demás hombres. Uno de ellos intentó decir algo, pero el cuchillo alcanzó su tanque de oxígeno y, al ver eso, el hombre entró en pánico. La niña, que observaba todo, pensaba que él era muy fuerte y comenzó a recordar el pasado, cuando alguien le había dicho que quería ser repartidor. La niña le preguntó qué era eso, y el niño le explicó que era la única cosa que podría sacarlo de ese oscuro lugar subterráneo. Ella preguntó si también podría ir a la superficie si se convertía en un repartidor. El niño respondió que sí, un hombre que conocía se lo había dicho. Si se convertía en repartidor, no tendría que preocuparse por el oxígeno ni por el hambre, tampoco por lo que la gente pensara. Su familia y él podrían vivir en paz, eso era lo que esa persona le había contado. Emocionada, la niña dijo que ella también quería hacerlo, pero el niño le respondió que no podía. Desanimada, ella preguntó por qué. Entonces el niño rió y le dijo que era una chica, su amigo le había contado que solo los chicos fuertes y buenos peleadores podían hacer entregas. La niña respondió que ella era fuerte y le pidió que peleara contra ella en ese momento, pero el niño le dijo que no se preocupara, llamándola Saúl, y le aseguró que él cuidaría de ella como su hermano. Sin embargo, mucho tiempo después, en ese lugar cubierto de polvo por las tormentas, Saúl se encontraba herida en el suelo llamando a su hermano, quien estaba justo frente a ella, tirado en el piso. Mientras lo llamaba, le pedía que abriera los ojos, pero ya era demasiado tarde. En ese momento otro cuerpo fue arrojado junto a ellos con violencia. La niña, rodeada de miles de cadáveres, le decía a su hermano que se levantara, que le había prometido cuidar de ella, que se convertiría en repartidor y vivirían en paz. Cuando la cámara se alejó, se pudo ver que eran policías quienes habían cometido la masacre, ordenando reunir todos los cuerpos en una pila para quemarlos. En el presente, Saúl lloró al recordar aquello. Quiso limpiarse las lágrimas, pero la máscara de gas se lo impedía, por lo que pensó que no podía ver bien. En ese momento, el grandote la vio escondida. El delivery, que ya había acabado con todos, escuchó el grito del grandote, quien le pedía que se detuviera. Había tomado a la niña como rehén, si el repartidor se quedaba quieto, ella viviría. Él se llevaría la camioneta y esperaba que no se moviera o la mataría. Sin embargo, el delivery se acercó sin dudar, preguntándole por qué pensaba que eso funcionaría con él. Si ella moría, no tendría nada que ver con él, no le importaba. El grandote, confundido, dijo que su trabajo era proteger a los residentes. El delivery respondió que tenía razón, ese era su deber, pero la niña no era residente. El grandote miró la mano de la niña y vio que no tenía código de barras. En ese momento de distracción, el delivery se acercó a una velocidad increíble. El grandote lo notó, pero el repartidor le dijo que ya estaba harto de los rehenes y, con un fuerte golpe, lo mandó volando kilómetros hacia atrás. La niña, al ver eso, quedó impresionada por la fuerza del delivery. Entonces él se dirigió a ella y le preguntó si ahora podía entender por qué le decía que ese trabajo era peligroso, siempre eran atacados por brutos como esos. Pero si aún quería convertirse en repartidora, señaló su propio cuerpo y le dijo que solo tenía que volverse tan fuerte como él. Minutos después, la policía había llegado al lugar y se llevaba al grandote y a sus hombres. Uno de los oficiales le agradeció al delivery, diciéndole que ellos se harían cargo a partir de ahora y que podía continuar con sus asuntos. Cuando el repartidor se dirigía a su camión, el grandote le suplicaba a los policías que no lo mataran, prometiendo que jamás volvería a hacerlo. Asustado, confesó que había mentido cuando dijo que mató a 10 repartidores, solo quería asustarlo. Pero en ese instante un policía le disparó en la cabeza antes de que pudiera terminar de hablar. Molesto, el oficial lo llamó sucio refugiado y dijo que la única razón por la que estaba muerto era por ser un refugiado. Luego los demás policías ejecutaron a todos los hombres en esa misma calle. Dentro del camión, el delivery activó el filtro de aire y pudo quitarse la máscara. Sin embargo, en su rostro se reflejaba cierto miedo por la forma en que actuaba la policía.
Dentro de la casa de Séula, vemos que la niña seguía golpeándola suavemente en la cabeza para que se portara bien. Séula le dijo que si volvía a irse sin permiso la golpearía más fuerte. Saúl respondió que no había pasado nada, que era muy buena escondiéndose y que nunca la encontrarían. Pero Séula seguía molesta y le dijo que debía agradecer que nada malo hubiera ocurrido. Luego le gritó, preguntándole por qué había salido afuera y que era tan importante como para arriesgarse de esa manera. Saúl respondió que solo quería ver algo, pero Séula entendió inmediatamente a qué se refería y le pidió que prometiera que no volvería a salir sin permiso. Saúl dijo que ya no era una niña y, mientras hacía la promesa, murmuró en voz baja que las promesas estaban hechas para romperse. Eso solo hizo que recibiera más golpes y que el chichón de su cabeza creciera todavía más. Séula le dijo que dejara de bromear, que hablaba en serio. Con miedo, explicó que si alguien reportaba a la policía que ella estaba viviendo en esa casa, ninguna de las dos estaría segura. Finalmente, Saúl respondió que estaba bien, que ya no volvería a salir. Al día siguiente por la mañana, mientras varias camionetas circulaban por la ciudad, vemos nuevamente el camión del delivery. Él seguía realizando entregas, confirmando la identidad de las personas antes de entregar cada paquete. Uno de los hombres le pidió que esperara un momento, pues tenía algo más que enviar. El repartidor aguardó pacientemente y notamos que no era el mismo delivery de antes. Cuando el hombre regresó con el paquete, el repartidor le preguntó si había escrito correctamente el nombre y la dirección, aclarando que lo entregaría al día siguiente. Luego salió de la casa y se dirigió hacia su camión. Pero dentro de la vivienda, el hombre volteó hacia atrás y les dijo a dos sujetos que ya había hecho lo que le pidieron. Eran ladrones que tenían a su familia como rehén para obligarlo a entregarle ese paquete al repartidor. Al ver que obedeció, soltaron a su familia. Sin embargo, el líder sonrió y dijo que ahora escucharían algo maravilloso, pidiéndoles que prestaran atención a lo que acababan de hacer. El hombre, abrazando a su familia, pedía perdón por lo que había hecho. Fuera, el repartidor caminaba hacia su camión con la caja en las manos, pero de repente esta explotó violentamente. Al escuchar la explosión, el ladrón comenzó a reír con fuerza. Ahora podrían robar el camión sin intervención. Por otra parte del distrito, vemos a Saúl escondida. De repente apareció un niño a su lado y le preguntó qué ocurría. Saúl le dijo que ya no podría salir por un tiempo y que había ido solo para decírselo. El niño le preguntó por qué, cuestionando qué pasaría con su entrenamiento. Saúl respondió que Séula la había atrapado cuando escapó y ahora se había escapado otra vez para ir a verlo, así que debía volver rápido. Luego le dijo que entrenarían por separado por un tiempo. El niño comentó que era una pena, pues tenía algo que quería mostrarle. La niña preguntó qué era, y él respondió que estaba seguro de que le gustaría verlo, aunque tal vez ya no importaba si debía regresar tan rápido. Sorprendida, Saúl insistió en saber qué era y dijo que podría quedarse un poco más si era rápido. El niño se dirigió hacia una alcantarilla y le dijo que debían ir al área 4, pero que tenían que darse prisa. Saúl respondió que lo mataría si no había nada interesante allí. En los túneles, mientras avanzaban, el niño le preguntó qué planeaba hacer su hermana. Saúl preguntó a qué se refería. Él explicó que hablaba de cómo la mantenía encerrada para impedirle salir y se preguntaba cuándo terminaría eso. Pero Saúl respondió que Séula no la estaba encerrando, solo la estaba protegiendo. Le prometió que no tendría que vivir escondida para siempre, que solo debía esperar un poco más. Entonces el niño preguntó si existía alguna forma de que un refugiado obtuviera ciudadanía además de convertirse en repartidor. Saúl respondió que no lo sabía. Ella no quería decírselo directamente, pero estaba segura de que conocía algún método. El niño dijo que simplemente le dijera que quería convertirse en repartidor, por eso entrenaban juntos. Pero Saúl respondió que casi la mata cuando intentó mencionarlo la última vez y que una vez obtuviera su residencia, como ella decía, dejaría de entrenar y de intentar convertirse en repartidor. El niño preguntó entonces si eso significaba que estaría solo. Saúl respondió que lo visitaría de vez en cuando, y él respondió sarcásticamente que era todo un honor. Por otra parte, en ese momento dos hombres se golpearon al mismo tiempo y uno de ellos cayó con fuerza al suelo. Alrededor, cientos de personas gritaban que se levantara, mientras otros aseguraban que ya estaba acabado. El referí declaró que el combate había terminado. Uno de los hombres maldijo por haber perdido su apuesta, mientras otros sujetos vestidos de traje comentaban que ese día solo había basura entre los peleadores. En ese momento, un hombre vio a alguien y lo llamó señor Kim, pero este respondió que ya se iba, todos allí eran inútiles. El otro hombre dijo que esas palabras lo herían,
pero le pidió que al menos viera el combate final. En ese momento entró el siguiente luchador y anunciaron que la pelea estaba por comenzar. De repente, un enorme grandote entró gritando con fuerza. Cambiando de escena, vemos a alguien levantando la tapa de una alcantarilla. Era el niño de antes, quien, tras comprobar que no había nadie alrededor, salió y ayudó rápidamente a Sagol a subir. El niño le dijo que detrás de esa puerta estaba el lugar y que seguramente el combate ya había comenzado. Dentro del recinto, las personas comentaban que el siguiente luchador era enorme y que probablemente ganaría de un solo golpe. Todos comenzaron a apostar por él. Algunos se reían mientras apostaban sin siquiera haber visto a su oponente, asegurando que aquel tipo lo mataría de un puñetazo. Sagol preguntó si se trataba de un torneo de lucha, y el niño respondió que sí, pero que no era un torneo cualquiera. Ella preguntó a qué se refería, y él le preguntó si acaso no sabía cómo elegían a los repartidores. Molesta, Sagol pensó que eso era justo lo que quería preguntarle al repartidor del día anterior. Ella dijo que no lo sabía, pero que seguramente debían competir o algo parecido. El niño respondió que tenía razón a medias. Explicó que el trabajo de repartidor siempre tenía vacantes porque muchos morían o resultaban heridos y ya no podían seguir trabajando. Sin embargo, organizar competencias oficiales cada vez que se abría un puesto tomaría demasiado tiempo. La mayoría de los refugiados ni siquiera escuchaba las noticias y además llevaba mucho tiempo filtrar a todos los luchadores que participaban. Pero la compañía de repartos necesitaba cubrir esos puestos lo más rápido posible. Por eso comenzaron a usar pequeños anillos de pelea como aquel por toda la nación. Colocaban directores de reparto observando a los mejores luchadores y, cuando una vacante se abría, reunían a los ganadores de esos torneos clandestinos para enfrentarlos entre sí, y el ganador se convertía en repartidor. Sagol dijo que ese lugar era como unas preliminares antes del duelo real, y el niño respondió que sí. Entonces Sagol preguntó si eso significaba que todos los luchadores de allí serían sus futuros adversarios. En ese momento, el grandote gritó preguntando dónde estaba su oponente. Declaró que iría suave con él, pidiéndole que no se asustara y saliera corriendo. Todos comenzaron a alentarlo. Entonces un hombre delgado se acercó lentamente y, temblando, levantó la mano. Confundido, el grandote preguntó qué quería. El hombre flaco respondió que había estado parado frente a él todo el tiempo. Él era su oponente. Cambiando de escena hacia las oficinas, vemos a Seula hablando por teléfono. En voz baja, pregunta qué ocurrió con la solicitud que había dejado, pero le responden que todavía no tienen nada. Algo desanimada, Seula pregunta si podrían apresurarse, diciendo que realmente lo necesita cuanto antes. Luego corta la llamada y permanece pensativa durante unos segundos. Mientras tanto, en el almacén del Distrito 5, el Delivery Manager Baed Al-Su comenta que la explosión ocurrida esa mañana milagrosamente no mató al repartidor, pero que aún no encuentran el camión robado. Luego le pide a uno de sus hombres que rastree el GPS instalado en el vehículo, pero el empleado le responde que los ladrones lo quitaron antes de llevárselo. Molesto, el manager grita preguntando cómo demonios sabían dónde estaba el GPS. Luego, calmándose un poco, pregunta cuándo podrá volver al trabajo el repartidor. Sin embargo, le responden que no creen que pueda hacerlo. El manager pregunta por qué y le explican que sobrevivió, pero sufrió heridas graves y, lo más importante, perdió la mano izquierda. Al escuchar eso, el manager maldice furioso, pero entonces el hombre aclara que no perdió la mano por la explosión, sino que se la cortaron antes de robar el camión y se la llevaron. Eso sorprende al manager, ya que también se llevaron el código de barras implantado en su mano. De vuelta en el combate, el grandote estaba furioso y preguntó si de verdad ese anciano era su oponente. No entendía por qué lo insultaban de esa manera poniéndole a alguien tan insignificante enfrente. Todos en el público sentían lo mismo, ese combate parecía un insulto. Sin embargo, el hombre del traje rojo le dijo al señor Kim que él mismo había comprado a ese luchador. Kim respondió que, bueno, tenía un buen físico, pero considerando quién era su oponente, dudaba que pudiera mostrar todo su potencial. Pero el hombre soltó una risa y le dijo que estaba equivocado. El luchador que había comprado era el otro. En ese momento, el grandote le quitó la gorra al anciano y, llamándolo viejo, dijo que parecía estar hecho solo de huesos. Pero el hombre no respondió, simplemente lo miró con una expresión seria. El grandote se asustó al ver su rostro, y el viejo también se asustó por la reacción. El grandote dijo que ese viejo bastardo tenía una cara que daba miedo, y muchas personas del público comenzaron a decir lo mismo, burlándose de él por asustarse tan fácilmente. Molesto por haber reaccionado así,
El grandote golpeó brutalmente al anciano, estrellándolo contra el suelo con fuerza. Saúl, al ver eso, no podía creer que un solo golpe hubiera destruido el suelo. Se preguntó si realmente necesitaban ser más fuertes que ese monstruo, y el niño respondió que desde mañana comenzaría a entrenar todavía más duro. Los espectadores, al ver al anciano con el rostro incrustado en el concreto, dijeron que había sido noqueado y que ni siquiera se movía. El grandote comentó que tal vez se había emocionado demasiado, pero el referee le reclamó que no podía atacar antes de dar la señal de inicio. Aún así, todos comenzaron a defenderlo diciendo que de todas maneras era obvio quién iba a ganar. El señor Kim comentó que al parecer el hombre del traje rojo no tenía buen ojo para elegir luchadores y que le había hecho perder el tiempo. Pero el sujeto del traje rojo le pidió que siguiera mirando. En ese momento, el anciano se levantó lentamente, con sangre goteando de su cuerpo. Saúl no podía creer que hubiera conseguido ponerse de pie. El viejo permaneció en su lugar, temblando, y con el rostro cubierto de sangre se disculpó por haberlo asustado antes con su cara. El grandote se sorprendió al verlo levantarse otra vez. Luego, maldiciendo furioso, le gritó al árbitro que comenzara el combate de una vez. Cuando el referee dio la señal de inicio, el grandote se lanzó a toda velocidad, diciendo que le destrozaría esa cara espeluznante. Sin embargo, el anciano esquivó el ataque agachándose torpemente, claramente asustado. Molesto, el grandote lo insultó y lo sujetó de la remera. Luego, usando toda su fuerza, lo levantó del suelo y lo estrelló nuevamente contra el piso, destruyendo el concreto. El anciano escupió sangre y quedó tirado sin moverse. Pero el grandote volvió a golpearlo en el rostro una vez más. Cambiando de escena, Seúl escuchó el timbre. Dijo que tenía una entrega y se desconectó de la sesión, revelando que su trabajo era virtual. Luego se quitó los cascos, los dejó sobre la mesa y fue a atender. Una vez frente a la puerta, preguntó quién era. Del otro lado respondieron que traían un paquete. Cuando se activó la verificación, el repartidor apoyó la mano sobre el escáner y la puerta confirmó su identidad. Después de eso, las puertas se abrieron y el repartidor entró. Pero Seúl notó inmediatamente que no eran verdaderos repartidores, eran refugiados. Ella se quedó paralizada cuando uno de ellos levantó la mano amputada del repartidor anterior y le dijo que tenían una entrega para ella. De vuelta en el combate, el anciano seguía siendo golpeado brutalmente. El grandote no se detenía ni por un instante, y los minutos pasaban mientras continuaba destrozándolo. Saúl y el niño cubrían sus ojos, preguntándose si ya no había caído y diciendo que aquello era demasiado cruel. Pero en ese momento un hombre los descubrió espiando y les preguntó cómo habían entrado, diciendo que ese lugar no era para niños. Al mismo tiempo, el grandote levantó al anciano y, preparando un último golpe, declaró que terminaría con todo de una vez. El impacto lanzó al viejo contra una pared lejana, donde chocó violentamente. El grandote sonrió y levantó el brazo, declarando que todo había terminado. El señor Kim comentó que no entendía qué era lo que el hombre del traje rojo quería mostrarle, porque para él el combate ya había acabado. Aún así, le agradeció, ya que al menos había encontrado a un posible luchador decente. Sin embargo, el hombre del traje rojo sonrió y dijo que le había dado un apodo a ese viejo. Declaró que habían pasado un par de semanas desde que lo conoció. Uno de sus clientes no pagó la deuda que tenía, así que decidieron cobrársela usando su cuerpo. Pero entonces el hijo del hombre apareció para detenerlos. Al principio, esos ojos asustaban a todos, pero después de unos cuantos golpes dejaron de parecer importantes. Luego ordenó que lo golpearan hasta casi matarlo. Sus hombres se sentían avergonzados de haber tenido miedo y siguieron golpeándolo aún más. Pero no importaba cuántas veces lo golpearan, siempre volvía a levantarse. Al principio sus hombres se reían y se burlaban de su resistencia inútil, pero después de un tiempo sus rostros comenzaron a ponerse pálidos. Y mientras lo observaba, él solo podía pensar en una cosa. Ese bastardo parecía realmente un zombi. El grandote, al verlo ponerse de pie otra vez, gritó preguntando qué demonios estaba pasando y cómo seguía levantándose después de todo eso. Entonces el público comenzó a emocionarse. El hombre del traje rojo declaró que aquel sujeto era un zombi resistente, pero que también era amable y tenía miedo de lastimar a otros incluso mientras lo golpeaban hasta la muerte. Pero luego sonrió y dijo que, en ese caso, solo necesitaban provocarlo un poco. Entonces gritó llamándolo zombie y le preguntó cuánto tiempo más pensaba tardar. Le recordó que tenía que pagar su deuda y cuidar de su madre. En ese momento, Zombie cerró los ojos mientras la sangre corría por su rostro. Luego dejó de temblar y se calmó. Miró al cielo durante unos segundos y después bajó la cabeza,
disculpándose con el grandote, diciendo que tendría que lastimarlo y que realmente lo sentía. Al escuchar eso, el grandote se enfureció y comenzó a gritarle, llamándolo bastardo. En ese momento, tanto el niño como Saúl fueron expulsados del lugar. El niño dijo que no deberían haberlos lanzado de esa manera. Saúl se levantó rápidamente y le dijo que debían irse de inmediato, pero justo entonces chocó con alguien y cayó al suelo por el fuerte impacto. Ella se disculpó de inmediato, pero cuando levantó la mirada, vio frente a ella a 3 policías con máscaras de oxígeno. El oficial la observó fijamente, y Saúl entendió al instante que estaba en peligro. Saúl comenzó a recordar sus primeros recuerdos. Era la sensación de tierra cayendo sobre su frente, un techo oscuro iluminado apenas por una pequeña lámpara, el sonido constante del aire escapándose y el rostro triste de su madre mientras luchaba por amamantarla. Mucho tiempo después comenzaron a escucharse disparos y gente corriendo. Ese fue uno de los primeros sonidos que escuchó el día que vio el sol por primera vez. Su madre corría con ella en brazos. El aire exterior atravesaba la enorme máscara de gas y se sentía asqueroso. Pero entonces un disparo resonó. Su madre recibió un tiro en la cabeza, y Saúl lo vio todo. Un policía le había disparado por la espalda. Después de eso ya no recordaba qué ocurrió. Cuando despertó volvió a ver el mismo techo oscuro, la misma lámpara tenue, la tierra cayendo sobre su frente y el sonido del aire escapándose. A diferencia de aquellos sonidos y sensaciones familiares, el lugar se sentía completamente desconocido, y su madre ya no estaba allí. Pero aquellas personas la acogieron como parte de su familia. Un niño la saludó y le preguntó cuál era su nombre. Él la trataba como si fueran hermanos. Cuando ella respondió que se llamaba Saúl, el niño le dijo que pensara en él como su hermano y que podía relajarse, porque ese hogar ahora también era suyo. Ellos llenaron el agujero que la muerte de su madre había dejado en su corazón y curaron sus heridas internas. Pero cuando esas heridas finalmente sanaron y hasta los rastros desaparecieron, la pesadilla que había ocurrido tantos años atrás volvió a repetirse frente a sus ojos. Una herida todavía más grande se abrió. Los policías disparaban y mataban a cientos de refugiados. Algunos suplicaban que no los mataran, pero los oficiales decían que eran órdenes de arriba, pidiéndoles que no se lo tomaran demasiado personal. Aunque lo hicieran, no había nada que pudieran hacer. Y luego los ejecutaban igual. En el presente, Saúl entendía que iba a morir. Se preguntaba si ahora también la matarían. El policía miró la mano de la niña y notó que no tenía código de barras. Saúl pensó que había tenido suerte todo ese tiempo. Las balas nunca la habían alcanzado. Entonces el policía tomó su arma y la levantó rápidamente apuntándole directo a la cabeza. Saúl cerró los ojos, pensando que esta vez moriría. Pero entonces los policías apuntaron hacia otro grupo de refugiados que pasaba cerca, gritándoles que no se movieran. Sin embargo, al verlos, todos comenzaron a correr. Algunos se quedaron atrás suplicando que no dispararan. Saúl abrió lentamente los ojos y vio a los policías yendo tras aquel grupo de personas, ignorándola por completo. Ella volteó confundida, preguntándose por qué se estaban alejando. El niño le explicó que durante los días de torneo los refugiados podían atravesar ciertas áreas sin problemas. Después de todo, ¿por qué alguien arriesgaría su vida asistiendo a esos torneos si los mataban apenas llegaban? Molesta, Saúl le respondió que debería habérselo dicho antes. Pero en ese momento uno de los policías se detuvo y miró hacia atrás. Llamó a la niña. Ambos voltearon. El oficial, observándola seriamente, comentó que estaba demasiado bien vestida para ser una refugiada, sospechando de ella. Eso asustó inmediatamente a Saúl. Otro policía mencionó que habían escuchado rumores de residentes que ocultaban refugiados en secreto. Entonces Saúl recordó las palabras de Seula: si la policía descubría la verdad, ninguna de las dos terminaría bien. Eso la dejó completamente paralizada por el miedo. El policía le dijo que lo tuviera presente: si atrapaban al refugiado y al residente que lo escondía, ambos serían ejecutados inmediatamente. Saúl no pudo responder nada. Pero luego endureció la mirada y simplemente observó cómo los policías comenzaban a alejarse. Saúl se preguntó por qué. Y de repente tomó una piedra y la lanzó contra la cabeza de uno de los policías. Furiosa, les gritó preguntando cómo podía ser tan terriblemente malo matar a alguien solo por eso. El niño, horrorizado, le gritó que estaba loca. El policía volteó furioso y les apuntó con el arma, preguntándoles si querían morir. Entonces se escuchó el disparo. Sin embargo, cambiando de escena, los falsos repartidores dejaron el paquete sobre la mesa mientras Seula los observaba aterrada. Miró hacia un lado con preocupación, preguntándose si Saúl se había ido, ya que no estaba en su habitación.
Al menos eso le daba algo de alivio. De repente una espada se acercó a su cuello. El refugiado le preguntó qué estaba mirando y le dijo que se asegurara de hacer exactamente lo que le habían ordenado. Debía entregarle ese paquete al repartidor, actuar con naturalidad y fingir que solo estaba enviando un paquete común. Séula pensó que era bueno que Sagol no estuviera allí. Así, al menos, podría escapar. Cuando el repartidor llegara, ella correría tan rápido como pudiera. De vuelta con Sagol y el niño, ambos permanecían paralizados. El disparo había impactado en el suelo, no les había dado. Un científico había detenido al policía y desviado el arma. El oficial le preguntó quién demonios era, pero el hombre respondió que los refugiados tenían permitido pasar por esas calles ese día. No podían matarlo sin una razón justificada. Luego le preguntó si realmente creía que recibir un pequeño piedrazo era suficiente motivo para ejecutar a alguien. El policía apartó bruscamente su brazo para soltarse, y el científico le dijo que debía ser paciente. Durante los días de torneo necesitaban darles a los refugiados la sensación de seguridad para que siguieran viniendo. Luego volteó hacia los niños y les preguntó si ellos no pensaban lo mismo, pero ambos ya habían escapado. Lejos de allí, los dos niños se escondieron mientras respiraban agitadamente. El niño le preguntó por qué demonios había hecho eso, diciendo que realmente pensó que iban a morir. Luego agregó que entendía su enojo, pero aquello había sido una locura. Sagol respondió que lo sabía, y llorando, confesó que estaba furiosa consigo misma por haber sentido miedo al ver a esos policías, y no haber hecho nada. De vuelta en el departamento de Séula, uno de los hombres se había quedado dormido y otro lo despertó dándole un fuerte golpe. El sujeto bostezó diciendo que estaba aburrido y preguntó cuánto más tardaría el repartidor en llegar. El otro respondió que si supieran eso no tendrían que estar haciendo todo aquello. En ese momento sonó nuevamente el timbre de la casa, y la puerta se abrió automáticamente. Séula, asustada, entendió de inmediato que no era el repartidor. Entonces Sagol entró cuidadosamente y vio a todas aquellas personas dentro de la casa. El refugiado sonrió al verla y comentó que justo estaba comenzando a sentirse solo sin un rehén. Séula gritó desesperadamente, ordenándole que corriera de inmediato. Cambiando de escena, vemos al repartidor del inicio, el del distrito 5-8. Al terminar el reparto, sube a su camión y continúa hacia otras casas. Por la radio, alguien lo llama Delivery King del distrito 5-8 y le informa que tienen un lugar vacío debido al incidente ocurrido en el distrito 5-7 por la bomba, avisándole que él será el reemplazo hasta que recluten a un nuevo repartidor. El delivery responde que no puede, que ya está muy ocupado con su propia área, pero le dicen que deberá trabajar hasta tarde y que el repartidor del distrito 5-6 se unirá a él. Son órdenes de los administradores, por lo que deberá trabajar por la noche si es necesario. Molesto, el delivery pregunta si tendrá que despertar a las personas durante la noche, pero le responden que eso no tiene sentido. Aún así, deberá seguir trabajando hasta tarde y, si tiene alguna queja, deberá hablar con el administrador. Además, le aclaran que el culpable todavía no ha sido capturado, así que debe tener cuidado. De vuelta al departamento, Séula le gritó a Sagol que corriera, pero los hombres se lanzaron contra ella. Sagol esquivó el agarre del más grande, pero en ese momento sujetaron a Séula por el cabello. Sagol intentó ayudarla y saltó entre los muebles con velocidad, gritando que no la tocaran. Luego golpeó con una fuerte patada a quien sujetaba a Séula. Pero en ese momento el jefe la agarró y la jaló hacia atrás con fuerza, estrellándola contra la pared. Luego volteó a mirarla mientras Sagol se retorcía de dolor. Séula intentó ayudarla, pero el hombre la detuvo, diciéndole que la niña era valiente. El que había sido golpeado maldijo mientras otro lo llamaba estúpido por haber sido derrotado por una niña. En ese momento se escuchó el timbre y todos voltearon alertas. El hombre tapó la boca de Séula y les pidió a los demás que sujetaran a la niña. Después le dijo a Séula que ya sabía lo que debía hacer, aclarándole que no intentara nada estúpido. Minutos después, la puerta se abrió autorizando la entrada del Delivery King. Séula, algo decaída, atendió al repartidor. Al entrar, este confirmó su identidad, como siempre, usando el escáner y entregó el paquete mientras los refugiados sujetaban a la niña para que no hiciera ruido. Séula tomó el paquete y le dijo que esperara, que quería enviar uno también. Al tomar la caja dudó y se sintió mal por lo que iba a hacer, pero no tenía otra opción. Miró a los hombres en la otra habitación junto a Sagol, cerró los ojos y sostuvo el paquete, preparándose para hacerlo. Sagol, al ver esto, se preguntó qué habría dentro de esa caja, pero Séula la entregó tal como había dicho.
Saguol mordió la mano del refugiado que la sujetaba y este aguantó el dolor para no hacer ruido. El Delivery King volteó hacia esa dirección y observó como si hubiera notado algo, pero al no ver nada salió del departamento. Una vez afuera, pensó que era la primera vez que aquella mujer enviaba un paquete. Además, había notado que se veía nerviosa, pero guardó silencio y siguió hacia el camión sin decir nada más. Dentro del departamento, el refugiado golpeó a la niña, sacó su espada y quiso matarla por haberlo mordido. Pero Seula les dijo que ya había hecho lo que querían. Molesto, el refugiado mostró la mano que Saguol le había mordido mientras uno de los hombres se burlaba de él. Enfadado, volteó y le ordenó que se callara. Saguol les preguntó qué le habían dado al repartidor, que había dentro de la caja. El jefe de estos la miró seriamente, pero luego se acercó y le dijo que se calmara. Le explicó que estaban muy agradecidos, pero que, como podía ver, ellos eran refugiados. Incluso si quisieran enviar paquetes, no podrían hacerlo. Había algo que querían enviar muy lejos y, aunque él quisiera ir personalmente, la policía era demasiado estricta, así que no tuvieron otra opción que hacer esto. De repente, se escuchó una explosión muy fuerte afuera. Saguol entendió enseguida que era una bomba y miró al hombre con enojo. Pero este sonrió y le dijo que solo bromeaba, que sí era una maldita bomba. Luego ordenó a sus hombres tomar el camión y todos salieron. Por otra parte, vemos al científico de antes, quien se disculpa por llegar tarde. El señor de traje lo llama bastardo grosero porque se fue y le dejó todo el trabajo, pero este le responde que fue una emergencia y le pregunta qué pasó con el combate. El hombre de traje le dice que terminó, y el científico pregunta si no duraron más. El otro responde que tenía razón, los combates se estaban poniendo buenos, pero todos los luchadores dejaron de pelear luego de ver la pelea de esos dos. El científico dijo que era increíble, pero el hombre de traje le pidió que lo siguiera. Al entrar, vieron al señor Kim, al hombre del traje rojo y al zombi. El hombre de traje comentó que lo estaban esperando, pero el científico dijo que ese tipo sentado daba mucho miedo. Luego preguntó por qué se veía tan golpeado si había dicho que ganó fácilmente. Sin embargo, el del traje respondió que él también quería saber lo mismo. Al entrar, el hombre de traje llamó señor John al señor Kim y le preguntó si buscaba miembros para su equipo, pero Kim le dijo que se metiera en sus asuntos. El hombre de traje preguntó si de verdad creía poder hablarle así, diciéndole que ya había crecido mucho, llamándolo John Dusik. El señor Kim, molesto al escuchar ese nombre, le pidió que no lo llamara así, pero el hombre repitió varias veces el nombre y luego le preguntó qué iba a hacer al respecto. El del traje rojo les pidió por favor que se detuvieran. Kem se dio la vuelta y dijo que iría a comer. El del traje rojo le preguntó si no le gustaba su luchador, pero el señor Kim respondió que no era lo suficientemente agresivo, necesitaban a alguien mejor para su equipo. En ese momento, el científico se acercó y saludó al señor Zombie, presentándose como un Yohei, director de entregas de Daeak Delivery. Luego lo felicitó por ganar, ya que escuchó que estuvo increíble. El zombie intentó sonreír y preguntó qué sucedía, pero su rostro daba aún más miedo. Un Yohei le dijo que, bueno, esa era una propuesta que les hacían a los ganadores, preguntándole si le gustaría tomar el examen de repartidor. De vuelta al Distrito 5, vemos que la explosión fue muy fuerte y la caja está ardiendo en el suelo. Cuando los refugiados salieron rápidamente, ordenaron hacer todo antes de que llegara la policía. Sin embargo, se detuvieron al ver al Delivery King parado, sin un solo rasguño. Sorprendidos, no entendían cómo era posible. Pero el Delivery King no se movió. Los hombres le preguntaban al jefe qué debían hacer, pero en ese momento el Delivery King se movió y todos se asustaron. Molesto, les dijo que deberían pagarle por hacerle perder sus horas extras. Dentro del departamento, Saguol le preguntó a Seula si sabía que había una bomba dentro de la caja. Seula respondió que no lo sabía con certeza, pero no podía dejar de sospecharlo. Saguol, al escuchar eso, le gritó preguntándole entonces por qué la entregó. Seula le dijo que no tenía opción, habría estado en peligro si no obedecía. Saguol comenzó a llorar y salió corriendo del departamento, gritándole que era mala, que sabía que él moriría y aún así entregó la caja. Seula le gritó que no se fuera, pero no pudo evitar llorar al escuchar sus palabras. Fuera del edificio, todos y cada uno de los hombres habían sido derrotados, y el jefe de ellos también estaba fuera de combate en el suelo mientras el Delivery King los observaba. De repente, la puerta se abrió y Saguol salió. Horrorizada por lo que vio, se quedó paralizada. Vio al Delivery vivo y dijo, aliviada, que gracias a Dios seguía con vida. El Delivery King la reconoció,
era la niña que había visto antes. Entonces le preguntó qué hacía saliendo de esa casa. Con seriedad, le preguntó si acaso estaba con esos tipos. Pero en ese momento una espada pasó por el cuello de la niña. El líder de los refugiados la agarró como rehén y le dijo al delivery que los había asustado atacando tan rápido. Luego le dijo que prefería tomar el camino pacífico y que, si no quería ver morir a la niña, debía apartarse. El Delivery King pensó que esta situación era similar a la de la vez pasada. Después se dirigió a la niña y le dijo que nunca podría ser repartidora, porque ellos no eran de los que se convertían en una carga para otros. La niña, al escuchar eso, levantó el pie y lo bajó con fuerza, golpeando la pantorrilla del hombre. Al sentir el dolor, el refugiado se tambaleó, pero, furioso, maldijo a la niña y levantó su espada para matarla. Sin embargo, en ese instante, la patada de Saúl impactó directamente en su rostro, rompiendo el vidrio de la máscara. Sangrando, el refugiado comenzó a caer y terminó desplomándose junto a la niña. El Delivery King se sorprendió por la reacción de Saúl, mientras el refugiado gritaba por el vidrio clavado en sus ojos, jurando que la mataría. La niña se levantó y adoptó una postura de combate, pero el refugiado volvió a atacarla furioso. Saúl preparó un golpe y conectó directamente en el abdomen. El impacto paralizó al refugiado por un instante, aunque rápidamente reaccionó, sujetó a la niña y la arrojó violentamente contra la pared. Saúl volteó intentando recuperarse, pero el refugiado ya tenía preparada su espada. Maldiciéndola, le dijo que debió matarla antes. Inmediatamente atacó, y ella cerró los ojos llena de miedo. Pero entonces se escuchó un sonido fuerte y preciso. La niña comenzó a abrir los ojos y vio que el Delivery King había golpeado suavemente al refugiado para dejarlo fuera de combate. Luego le dijo que era buena pateando, pero mala golpeando, y le aconsejó que no cerrara los ojos en una pelea o moriría al instante. Saúl respondió que sí, pero luego empezó a decir que ella no vivía en esa casa. El delivery le preguntó si vivía con esa mujer, diciendo que era demasiado temerario ayudar a una refugiada, pero la niña seguía negándolo. Entonces el Delivery King le dijo que debía decirle que seguía vivo gracias a ella. Eso sorprendió a Saúl, pero en ese momento el repartidor subió a su camión. Mientras ella le preguntaba qué quería decir con eso, recordándole que casi murió por culpa de la bomba que ella le entregó y preguntando si no estaba enojado, él simplemente tomó la radio. Antes de hablar por ella, le dijo a la niña que ya estaba acostumbrado a situaciones como esa. Luego reportó que era el repartidor del distrito 5A8 y que había atrapado a los ladrones de camiones, informando que eran los mismos responsables de la explosión. Después volvió a dirigirse a Saúl y le dijo que ahora estaba a salvo y que la horrible actuación de Seula había terminado salvándolo. Pero al final aclaró que todo se debía a sus instintos de bestia. En ese momento respondieron por radio que la policía estaba en camino y le preguntaron si había salido herido. El Delivery King contestó que solo había perdido un par de años de vida por el sonido de la explosión. El Delivery estaba por decir algo más, pero se detuvo al notar que el refugiado se había levantado nuevamente y atacaba a la niña con la espada. Saúl volteó, pero el Delivery King supo enseguida que ya era demasiado tarde para reaccionar. De repente, la sangre salpicó todo el lugar. Cambiando de escena, vemos al zombi sosteniendo la tarjeta en sus manos. Pensaba en la propuesta de hacer la prueba de repartidor. Le habían dicho que sería en unos días y que, si estaba interesado, podía tomarla. También le aclararon que no era necesario hacerla de inmediato. Si seguía lesionado, podía intentarlo la próxima vez. Mientras pensaba en eso, el hombre del traje rojo le preguntó qué estaba pensando, si de verdad planeaba convertirse en repartidor. Luego le dijo que se mirara. No podía ser repartidor con esa cara tan agresiva. Comentó que a los clientes les daría un ataque al corazón apenas recibieran el paquete. Pero el zombi respondió que podía usar una máscara. El hombre se rió y le dijo que su cara era horrible y que el 90% del problema eran sus ojos, porque incluso con máscara seguirían viéndose. Después agregó que, aunque lo intentara, el entrevistador jamás lo aprobaría, preguntándole si quería apostar. Luego se levantó y le dijo que, con solo mirarse al espejo, debería entender que estaba destinado a ser un matón. Afirmó que se lo diría de buena manera, debía hacer dinero y pagar su deuda. Pero el zombi respondió que no quería ser un matón, que solo había aceptado pelear, y preguntó si acaso no podía mantener su palabra. El hombre del traje rojo preguntó a qué se refería y comenzó a maldecir, diciendo que se estaba poniendo difícil. Luego le preguntó si no pensaba pagar lo que debía. Pero el zombi respondió que él ya había tomado todo el dinero que ganó en las peleas y que podía conseguir el resto trabajando como delivery. Entonces el hombre se acercó y le dijo que jamás lo elegirían,
preguntándole si creía que estaba bromeando. Después se quedó pensando y finalmente dijo que lo olvidara, le daría una oportunidad. A los repartidores les pagaban mucho, pero luego declaró que, si se iba, duplicaría su deuda. El zombi gritó que eso era ridículo, pero el hombre le respondió que entonces siguiera siendo su matón hasta pagar todo lo que debía. Luego sonrió y le preguntó si acaso sabía que ser repartidor era más peligroso que ser un matón. Tendría que pelear constantemente. Esperaba que no terminara lloriqueando y abandonando, porque entonces no tendría otra opción más que volver a trabajar para él hasta pagar toda su deuda. Finalmente se fue, diciéndole que no sería divertido si peleaba como lo había hecho hoy. Tal vez no pudiera lastimarlo a él, pero sí podía lastimar a su madre. De vuelta en el Distrito 5, el jefe de los refugiados había sido golpeado por el Delivery King y quedó fuera de combate. Sin embargo, su espada sí alcanzó a la niña, pero Seula la protegió con su cuerpo, recibiendo el corte ella misma y cayendo al suelo gravemente herida. Sagol, al notar eso, vio a Seula desplomarse y, llena de miedo, comenzó a llamarla mientras gritaba desesperadamente su nombre. Volvemos al pasado de Sagol. Ella caminaba sola por aquel lugar usando una máscara y un tanque de oxígeno. Era la única sobreviviente de la masacre. De repente, se desplomó. Había seguido caminando sin saber cómo, avanzando sin rumbo. Probablemente fue su instinto de supervivencia lo que la obligó a continuar, hasta que finalmente perdió el conocimiento. Y fue en ese momento cuando alguien la encontró. De vuelta al presente, vemos a Seula inconsciente en una cama. Sagol permanecía en su habitación, triste al ver lo que le había sucedido. Se quedó sentada en la oscuridad de su cuarto, esperando que ella despertara y estuviera bien. Entonces comenzó a recordar sus primeros días allí. Cuando despertó por primera vez, escuchó una voz preguntándole si estaba bien, si podía escucharla. Era Seula, alegrándose de ver que había sobrevivido. Sagol se asustó al verla y se levantó alterada. No entendía qué había pasado y estaba completamente confundida. Preguntó quién era y dónde estaba, pero de repente sintió un fuerte dolor en la cabeza. Seula le preguntó si estaba bien y le pidió que todavía no se moviera. El tiempo pasó, y Sagol terminó usando la ropa que Seula le había dado. Ella le explicó que era ropa de su hermana, aunque le quedaba un poco grande. Luego le dijo que comieran algo, porque seguramente debía estar hambrienta. Y realmente lo estaba. Sagol comenzó a comer rápidamente, mientras Seula le decía que lo hiciera despacio o terminaría ahogándose. Al anochecer, recostada en la cama, Sagol pensó que era la primera vez en su vida que se sentía completamente llena. Sentía el estómago a punto de explotar. Cuando miró hacia arriba, se sorprendió al darse cuenta de que la tierra no caía sobre su cabeza. Por primera vez pudo sentir la comodidad de una cama caliente. Sagol nunca preguntó por qué Seula la había salvado ni por qué cuidaba de ella. Tenía miedo de que, si hacía demasiadas preguntas, pudiera echarla. Un día encontró una fotografía familiar dentro de la casa. Sagol la tomó y vio a Seula junto a un hombre, una mujer y un niño. Se detuvo al mirar al niño. Él tenía ojos de diferentes colores, igual que ella. Entonces se tocó el rostro pensativa. Pero en ese momento Seula entró a la habitación y la vio observando la foto. Le explicó que esas personas eran sus padres y su hermano, y luego le preguntó si no creía que él se parecía a ella. Sagol respondió que sí y preguntó dónde estaban. Pero Seula le dijo que ya no estaban con ellos. Después de eso, Sagol nunca volvió a hacer preguntas. Así como Seula nunca le preguntó nada sobre su pasado, ella tampoco quiso hacerlo. Sabía que debía ser difícil recordar. Un día, Seula entró a su habitación llamándola Jin Yoon y le dijo que iría a trabajar. Entonces Seula se dio cuenta de que la había llamado por el nombre de su hermano, pero Sagol no dijo nada. Después, Seula corrigió el nombre y la llamó como siempre antes de volver a decirle que se iría a trabajar. Sagol pensó que incluso si solo era un reemplazo para el hermano de Seula, estaba bien con eso. Y respondió simplemente, ok. En el fondo, lo único que quería era quedarse allí junto a Seula. De vuelta al presente, Sagol comenzó a pensar. Había vivido con Seula durante 2 años. Ella siempre había evitado que algo malo le ocurriera, pero ahora todo había cambiado de repente y Seula estaba gravemente herida. Entonces Sagol comenzó a preguntarse cómo podría vivir sin ella. Pero la pregunta que más la atormentaba era otra. ¿De verdad estaba asustada por perder a Seula, o por perder la comodidad que ella le daba? Cambiando de escena al almacén del Distrito 5, vemos al Delivery King bostezando. El gerente abre una bebida y se la entrega, diciéndole que hizo un buen trabajo, pero el delivery comenta que todos terminan lisiados o muertos en ese trabajo, y que ya le había dicho que necesitaban más repartidores de reserva.
El gerente respondió que por supuesto quería eso. Ya había enviado una propuesta a la junta, solo tenían que esperar. Pero el Delivery King maldijo esas malditas propuestas. El gerente preguntó qué más podía hacer. Los de arriba ni siquiera querían gastar dinero. Mantener empleados de reserva requería al menos un salario mínimo. El Delivery respondió que sí, para dejar el tema, y dijo que se estaba muriendo de hambre y le agradeció por la bebida. Entonces el gerente le dijo que la prueba de reclutamiento sería mañana y le pidió que se quedara allí. El Delivery King preguntó si habían encontrado la camioneta robada, pero el gerente dijo que mejor ni mencionarlo. Aquellos tipos que atrapó eran duros. Al final resultaron ser hombres de negocios. La tortura no funcionó con ellos, incluso les prometieron dejarlos vivir si revelaban dónde estaba la camioneta, pero no dijeron una sola palabra. 2 de los 3 murieron durante la tortura, así que pensaban buscar otra forma de hacer hablar al último. Minutos después, el Delivery King salió del almacén y comenzó a recordar su conversación con aquel refugiado. El líder le había dicho que, desde afuera, tal vez parecieran villanos, pero que fueron ellos quienes los transformaron en eso. No los trataban como humanos, así que terminaron convirtiéndose en bestias. Bestias que cazaban cuando tenían hambre y tomaban lo que necesitaban. Solo seguían sus instintos. El delivery le preguntó qué quería decir exactamente, si quería decir algo más. Entonces el hombre respondió que probablemente sus familias los estaban esperando y que se sentía mal por ellas, pero al menos habían conseguido robar un camión para no murieran de hambre durante un tiempo. El Delivery King le respondió que el repartidor al que dejaron lisiado también tenía una familia que ahora sufriría. El refugiado admitió que era cierto y que también se sentía mal por eso, pero preguntó qué otra opción tenían cuando literalmente se estaban muriendo de hambre. Entonces el delivery respondió que los repartidores también necesitaban sobrevivir. Al día siguiente, en el almacén del Distrito 5, comenzaron las pruebas de reclutamiento. Había muchas personas reunidas en el lugar. Zombie observó a los demás y pensó que todos parecían muy rudos. Comenzó a preguntarse si tal vez no debería haber ido y consideró regresar a casa. En ese momento, un hombre se tapó la nariz y comentó que se preguntaba de dónde venía ese olor, pero ahora entendía que había un montón de refugiados detrás de él. Luego les dijo que al menos deberían bañarse. También comentó que no entendía por qué permitían que refugiados hicieran el examen, diciendo que eran desagradables. Molesto, uno de los refugiados lo atacó, pero el hombre esquivó el golpe fácilmente y le pidió que se calmara, diciendo que los brutos solo sabían lanzar puñetazos. Luego sonrió emocionado y dijo que, ya que él había lanzado el primer golpe, ahora era su turno. Entonces golpeó al refugiado con fuerza, enviándolo varios metros hacia atrás. Sin embargo, el refugiado resistió el golpe. El hombre lo felicitó por soportarlo sin caer, pero el refugiado lo maldijo, gritando que lo mataría. De repente, alguien golpeó a ambos y los lanzó violentamente por el cielo. Era el personal de seguridad. El guardia declaró que aquel era terreno sagrado y que solo debían hacer lo que se les indicara para las pruebas. El hombre maldijo mientras se levantaba, diciendo que lo mataría. Pero el guardia respondió que cualquiera que amenazara a la seguridad sería descalificado inmediatamente. Si eso le parecía bien, podía intentar atacarlo y lo mandaría directo al hospital en ambulancia. Tanto el hombre como el refugiado se levantaron sin decir nada más. En ese momento llegó el gerente, quien dijo que entendía el entusiasmo de todos, pero debían calmarse y concentrarse. Luego se presentó como Baez Alsu, gerente de entregas del sector 5. Explicó que no tenían mucho tiempo, así que irían directo al punto. Por ahora habían seleccionado a los más fuertes mediante duelos. El torneo consistiría en enfrentamientos 1 contra 1 hasta que solo quedaran 2 finalistas. Los duelos programados aparecerían en las pantallas y cada participante debía verificar el número que le correspondía. Después se realizarían entrevistas con los 2 finalistas y la persona con la puntuación más alta sería elegida. Finalmente, les dijo que quienes habían llegado allí buscando honor, enormes salarios y residencias, debían darlo todo, y les deseó buena suerte. En ese momento, Zombie tenía el número 31 y debía enfrentarse al número 15. Al principio dijo que esperaba que fuera débil, pero cuando vio a su oponente comenzó a sudar, pensando que se veía demasiado fuerte. Y entonces empezó a preguntarse seriamente si no sería mejor irse a casa. De vuelta en la casa de Seula, su celular comenzó a sonar. Seula, aún inconsciente en la cama por todo lo ocurrido, empezó a despertar debido al ruido de la llamada. Al notar que era una llamada, tomó el celular rápidamente y contestó. Pero apenas escuchó lo que le dijeron, se sorprendió. Se sentó de inmediato y preguntó si de verdad ya estaban listos.
Luego respondió que mañana estaría libre y comenzó a agradecerles, diciéndoles que estaría allí. Cuando cortó la llamada, Séula se quedó pensativa. En ese momento entró una médica y, al verla despierta, le dijo que todavía no podía sentarse, preguntándole por qué estaba haciendo eso. Al acercarse, notó que las heridas se le habían abierto y que se había arrancado los puntos de sutura por moverse. La doctora le dijo que esperara, que iría a buscar al médico, pero Séula lloraba de alegría mientras decía que Sagol ya no tendría que seguir viviendo escondida. De vuelta en el examen, un luchador salió expulsado y quedó fuera de combate frente al gerente. El gerente declaró que solo quedaban 4 solicitantes, aunque también dijo que tenía el ojo puesto en uno de ellos. De cualquier manera, admitió que todos los participantes habían sido impresionantes. Entonces el hombre que estaba a su lado le preguntó a qué se refería. El gerente le dijo que mirara a ese sujeto cubierto de sangre. Comentó que se veía extremadamente agresivo y que ni siquiera hablaba de su rostro. Cada uno de esos puñetazos era mortal, pero no entendía por qué permitía que lo golpearan de esa forma. Luego comenzó el duelo final, donde solo quedarían en pie los últimos 2 solicitantes. Por un lado estaba Zombie, sangrando por todas partes. Su oponente le dijo que se veía terrible y le preguntó por qué no simplemente se iba a casa. Aseguró que no tenía ninguna oportunidad en ese estado, y mucho menos contra él. El hombre apretó los puños y declaró que ese era su tercer intento de pasar las pruebas. Siempre había tenido mala suerte, pero parecía que esta vez finalmente cambiaría. Pero Zombie solo lo observó seriamente, sin decir una palabra. El hombre le pidió que dejara de mirarlo así porque era aterrador, y luego se lanzó contra él gritando que ese tipo de intimidación solo funcionaba con principiantes. Zombie no se movió. Recibió el golpe directamente en el rostro. Su cabeza salió disparada hacia atrás y la sangre brotó a chorros, pero aún así no cayó. Permaneció de pie. El hombre sonrió al ver eso y conectó otro gancho en su cara. Claro, Zombie seguía recibiendo todos los golpes sin hacer nada. El gerente mantuvo la mirada fija en él y observó cómo escupía sangre y dientes. Entonces el siguiente golpe vino directo hacia él. El hombre lanzó un devastador uppercut que levantó a Zombie del suelo. Su cuerpo salió volando hacia atrás y finalmente cayó al piso. El hombre dijo que aquello había sido aburrido. Zombie permaneció tirado, sin moverse. Entonces el hombre volteó hacia el guardia y dijo que el duelo había terminado, que ya solo faltaba la entrevista final, preguntando a dónde debía ir. Pero el guardia le dijo que no bajara de la plataforma o perdería automáticamente. Molesto, el hombre preguntó qué demonios estaba diciendo. Según él, ya había ganado. Pero el guardia respondió que para ganar debía dejar inconsciente a su oponente. Confundido, el hombre volteó, y vio a Zombie levantándose otra vez. El hombre maldijo y pensó que aquel sujeto realmente moriría si seguía golpeándolo. No entendía por qué continuaba levantándose. Molesto, dijo que ya estaba cansado de todo eso. Pero entonces Zombie comenzó a disculparse. Le dijo que realmente lo sentía, pero que tendría que lastimarlo. Furioso, el hombre se lanzó contra él gritándole que dejara de murmurar. En ese instante, Zombie esquivó el golpe agachándose y, girando completamente la cadera, lanzó un puñetazo. El hombre logró verlo venir, pero ya era tarde. El golpe impactó debajo de su mandíbula y lo lanzó por los aires con un uppercut devastador mientras el gerente observaba atentamente. Cuando el hombre cayó al suelo, parecía completamente fuera de combate, y el gerente simplemente dijo que aquello era interesante. Más tarde, en otra habitación, todos los jueces del examen estaban reunidos. Había pasado la prueba un refugiado, Zombie un residente y un chico de cabello blanco del distrito 4A10 un refugiado. Uno de los hombres los felicitó por llegar tan lejos entre tantos participantes fuertes. Luego le pidieron a Zombie que se quitara la gorra. Era una entrevista, así que necesitaban ver su rostro. Zombie se disculpó y obedeció. Pero apenas vieron su cara, todos los jueces se asustaron. Después de calmarse por el impacto, Zombie entendió que nuevamente había espantado a las personas. En ese momento, uno de los jueces notó algo en su historial. Entonces le dijeron a Zombie que tenía antecedentes criminales. Zombie bajó la cabeza. Y el juez continuó diciendo que aquellos antecedentes eran por asesinato. Eso sorprendió a todos los presentes. Zombie guardó silencio durante unos segundos y comenzó a temblar. Los otros hombres le preguntaron al gerente si aquello realmente estaba bien, pero el gerente respondió preguntando desde cuándo eso importaba, recordándoles que estaban contratando refugiados. Los demás dijeron que entendían eso, pero que dependía del crimen. El gerente pensó que eran unos idiotas. Si no querían contratar asesinos, debieron revisar eso antes de hacerlo participar en las pruebas.
Los demás comenzaron a discutir si debían dejarlo continuar o no. No sabían si podría amenazar a un cliente y pensaban que era mejor eliminarlo del examen. Zombie, al escuchar todo eso, pensó que no podía hacer nada. Pero entonces el gerente declaró que le colocarían un dispositivo de seguridad. Explicó que era el protocolo para los refugiados contratados durante 3 años, aunque en el caso de Zombie podrían extenderlo más tiempo como excepción. Los demás dijeron que eso les parecía aceptable y finalmente permitieron que continuara. Sin embargo, aquella medida de seguridad consistía en colocarle una bomba en el cuello. El gerente explicó que el propósito original del dispositivo era eliminar a refugiados que se convirtieran en Delivery Kings con malas intenciones, pero si realmente quería el trabajo, debía aceptar usarlo. Si aceptaba, le darían la oportunidad de continuar las pruebas. Luego intentaron tranquilizarlo diciéndole que la bomba solo se activaría si amenazaba a un cliente, así que únicamente debía ser cuidadoso con sus decisiones. Zombie respondió que aceptaba, aunque en su rostro no se notara, estaba conmovido. Y el gerente pensó que tal vez en realidad estaba furioso. En el terreno de la prueba final, el gerente les explicó que solo faltaba una última evaluación y que allí decidirían quién sería elegido. El propósito de aquella prueba era medir su capacidad para luchar contra múltiples oponentes. Debían entrar por una de esas puertas y derrotar a todos los enemigos del interior. La primera persona en llegar al otro lado sería el ganador. Una entrega rápida era la prioridad número 1 de los Delivery Kings, y para lograrlo debían derrotar a sus enemigos lo más rápido posible. Zombie estaba listo. Y el chico de cabello blanco también. Entonces el gerente les pidió que lo dieran todo. En ese momento ambos se posicionaron frente a una puerta. Zombie pensó que solo necesitaba superar esa última prueba. Si lograba convertirse en un Delivery King, podría pagar su deuda y vivir feliz junto a su madre. Entonces las puertas se abrieron para ambos. La prueba había comenzado. Los dos entraron corriendo a toda velocidad. Sin embargo, Zombie se sorprendió al ver lo que había dentro. Se quedó paralizado y fue incapaz de avanzar. En su lugar, preguntó qué era todo aquello. Frente a él había muchos refugiados, incluso niños, y todos lo observaban aterrados. Zombie, antes de todo esto, gritó hacia la cámara y preguntó quiénes eran esas personas y por qué había refugiados allí. Preguntó si alguien lo escuchaba. Del otro lado, el gerente lo veía y escuchaba a través de las cámaras. Le preguntó qué problema tenía con eso. Zombie preguntó si todos eran criminales. Él los veía temblar de miedo. Había mujeres y niños. Entonces preguntó si realmente debía usar la violencia contra esas personas. El gerente le respondió que sí, que la mayoría de los ataques a los camiones de entrega eran cometidos por refugiados. Aquella prueba era una simulación para prepararlo para esa situación. El gerente le dijo que no todos los refugiados allí eran criminales, pero que una vez alguien nacía como refugiado era altamente probable que terminara convirtiéndose en uno. También aclaró que la edad y el género no tenían nada que ver cuando se cometía un crimen. Luego añadió que, si no se daba prisa, ni siquiera lograría pasar la prueba. Zombie comenzó a pensar en las palabras de su jefe usurero, quien le decía que no abandonara, porque si lo hacía tendría que trabajar para él hasta pagar toda su deuda, la cual se duplicaría. Pero al ver a los refugiados llenos de miedo, Zombie cerró los ojos y no pudo seguir. Comenzó a temblar y dijo en voz alta que no podía hacerlo. El gerente le preguntó si se daba por vencido y pensó que simplemente no entendía. Al final, quien pasó la prueba fue el chico de cabello blanco, quien sin dudar acabó con todos los refugiados sin dejar a uno solo en pie. El participante 13 había completado la prueba. El hombre dijo que él era el ganador. Pensó que era bastante irónico que el refugiado pudiera pasarla y el residente no. Pero el gerente respondió que tenían mentalidades diferentes, en ese trabajo debías derrotar incluso a aquellos de tu propia clase. También dijo que el chico debió haberse preparado incontables veces para llegar hasta ese punto. En ese momento vemos a Zombie saliendo del lugar. Está pensativo y se pregunta qué debería hacer ahora que no pasó las pruebas. Pensó en trabajar como matón o quizás huir lejos. Pero aún así sentía que había tomado la decisión correcta y se preguntaba cómo podían tratar a inocentes de esa manera solo por ser refugiados. Luego, Zombie se marchó del lugar. Más tarde, al anochecer, el usurero gritó y le dijo a Zombie que ya le había advertido que no podría hacerlo. Luego le preguntó si había sido por su apariencia, pero sus hombres dijeron que no podía ser solo por eso, aunque admitieron que sería gracioso si así fuera. Sin embargo, Zombie no dijo nada, y todos comenzaron a reír pensando que realmente había sido por eso, ya que no parecía alguien hecho para ese tipo de trabajo.
El usurero le dijo que esperaba que no olvidara su trato. Luego añadió que hablaría con el señor John y le pediría que fuera a su oficina, porque desde ahora comenzaría a trabajar para él. Después le entregó una tarjeta con la dirección del lugar. Al ver que Zombie no la tomaba, le preguntó si pensaba romper su promesa. Zombie miró la tarjeta y finalmente la tomó, diciendo que lo haría. En la casa de Seula, Sagol estaba sola en la oscuridad y se veía muy triste, sin saber qué hacer. De repente escuchó la puerta abrirse y se escondió con miedo, pensando que podría ser alguien peligroso. Se preguntó quién sería. Seula estaba en el hospital, se suponía que nadie vendría. Pero en ese momento alguien entró a la habitación y Sagol la reconoció de inmediato. Comenzó a llorar. Era Seula, que había regresado. Sagol la abrazó llorando, y Seula le preguntó por qué lloraba. Pero Sagol comenzó a disculparse. Dijo que había sido mala con ella, que todo era su culpa y que le dolía muchísimo estar sola. Seula le respondió que estaba bien. El doctor le había dicho que la herida no era tan profunda como parecía. Luego, emocionada, sujetó a Sagol y le dijo que tenía buenas noticias. Feliz, le contó que finalmente había llegado el día. Han obtendría su residencia. De la emoción incluso se olvidó de sus heridas, aunque el dolor volvió enseguida. Después le dijo que ahora debían registrar a Sagol como residente. Sagol le preguntó si era verdad, y Seula respondió que sí. Sagol comenzó a llorar mientras preguntaba si realmente tendría una residencia. Entonces Seula también comenzó a llorar y le dijo que sí. Pero Sagol lloró aún más y dijo que entonces ya no tendría que preocuparse por lo que dijeran los demás y que podría vivir junto a ella. Seula la abrazó y le dijo que ese sería un día inolvidable para ambas, prometiéndole una fiesta cuando regresaran. Minutos después, ambas llegaron al lugar donde Sagol obtendría su residencia. Un hombre les sirvió café y les dijo que eran muy afortunadas, porque no era fácil encontrar un donante de la misma edad y género que habían solicitado. Comentó que, después de su llamada, un donante apareció repentinamente. Seula le agradeció por todo lo que hacía. El hombre respondió que no era nada, que solo hacía su trabajo. Luego dijo que antes de proceder con la cirugía de trasplante quería darles una breve explicación y le pidió al doctor que lo hiciera. El doctor les explicó que trasplantarían el código de barras de la mano del donante a la mano de la niña. Aclaró que probablemente no lo sabían, pero la tinta usada en esos códigos era extremadamente especial y un individuo normal jamás podría obtenerla. Por eso, el único método para conseguir uno era ilegal, mediante un trasplante. También explicó que, una vez hecho, hackearían el sistema central del gobierno y reemplazarían la información del donante por la de la niña. Eso sería todo. De todos modos, el trabajo consistía en realizar la cirugía sin dejar rastros, y el hombre aseguró que el doctor era el mejor en eso. El doctor respondió que así era. La niña preguntó dónde estaba el donante, porque quería agradecerle. El hombre se sorprendió al escuchar eso y comenzó a reír, diciéndole que era muy tierna. Pero luego le explicó que no podía decirle quién era, porque era un secreto. El hombre se levantó y ordenó que llevaran a la niña a la sala de operaciones. Él y Seula se quedarían hablando del resto. Minutos después, la niña fue llevada a una habitación médica. El doctor le pidió que se recostara y dijo que volvería pronto. Sagol obedeció y pensó que estaba nerviosa. En la sala anterior, el hombre le explicaba a Seula que el donante era Minsun, una chica de 14 años desaparecido hacía 5 meses, pero que había sido internada en un hospital pocos días atrás en estado grave y permanecía inconsciente. Sus padres habían fallecido en un incidente reciente y actualmente no tenía ningún tutor que cuidara de ella. El hombre explicó que él cumplía perfectamente con la edad y el género necesarios, convirtiéndose en el donante ideal. Gracias a sus conexiones con el hospital pudieron infiltrarse y acercarse a él. También le recordó que, una vez que una persona era registrada oficialmente como fallecida, podían hackear el sistema gubernamental, pero no cambiar ninguna información importante. Por eso necesitaban encontrar a un donante perfecto al borde de la muerte, algo extremadamente raro. Le dijo que Seula había tenido mucha suerte. Ahora solo necesitaba transferir el dinero a la cuenta que aparecía allí y comenzarían el proceso de inmediato. Seula dudó y preguntó qué le pasaría a la donante una vez terminara la cirugía. Pero el hombre le dijo que no debía preocuparse ni pensar demasiado en ello. Aquí o en el hospital, él moriría de todas formas. Según él, antes de morir al menos estaría haciendo algo bueno, era una ganancia mutua. Seula pensó que entendía y que no debía vacilar ahora. En el reloj ya habían pasado varios minutos y el médico aún no regresaba. Sagol se preguntó por qué tardaba tanto. De repente escuchó un sonido extraño. Se levantó y miró hacia la cortina que estaba a su lado.
Se preguntó qué había sido ese ruido. Entonces se acercó, abrió la cortina y entró. Allí había un paciente. La niña intentó hablarle, preguntándose si esa persona sería el donante, pero no podía ver bien porque todo estaba muy oscuro. El chico comenzó a moverse lentamente al verla y levantó una mano hacia ella. Pero entonces esa mano comenzó a deformarse e hincharse. Saguol se asustó por lo que veía, y al retroceder chocó contra alguien detrás de ella. La niña volteó y vio a un hombre, pero volvió a mirar al chico al escucharlo gritar. Él comenzó a arrastrarse por el suelo intentando llegar hasta ella. En ese momento entró otro hombre, ordenando a los demás que sujetaran al espécimen. Al ver a la niña, el hombre guardó silencio durante un segundo. Saguol no sabía qué hacer y estaba completamente nerviosa. Entonces el hombre levantó su arma, apuntó directamente a Saguol y disparó a su cabeza. Saguol no tuvo tiempo de entender nada. Había recibido un disparo mortal en la cabeza y comenzó a caer. Saguol había muerto en el suelo de aquel hospital clandestino. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.